Dios te bendiga, amado. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Este precioso momento. Tengo una palabra en el libro de Oseas, capítulo 14, versículo 1 a 2. Honrando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y quien cree dice amén, bendito Dios. Dice su palabra así: vuelve, oh Israel, a Jehová, tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabra de súplica y volver a Jehová y decirle: quita toda iniquidad y acepta la ofrenda, y te ofrecemos la ofrenda de nuestros labios. Amado, no es primer pueblo, no es primera nación, bendito Dios, que ha cometido pecado ante Dios. Recuerde, el pueblo de Israel es un pueblo que Dios ama. Aleluya. Yo no digo que amaba, porque Él sigue amándola. Bendito Dios. Pero un momento a otro, Israel cayó en pecado. Israel comenzó a practicar tal cosas que no agrada a Jehová. Israel comenzó a vivir, aleluya, haciendo cosas que no agrada delante de los ojos de Dios. Por esa razón, Dios tuvo que apartar a Israel. Pero al final, cuando tomamos el buen sentido, no fue Dios que aparta a Israel. Fue el pueblo de Israel que apartó a Dios. Fue el pueblo de Israel que aleja a Dios. Fue el pueblo de Israel, bendito Dios, que deja de adorar a Dios verdaderos para adorar al Dios pagano, bendito Dios. Entonces, Jehová está diciendo: Israel, vuelve, aleluya. Y dice: por causa de tu pecado, por eso tú has caído. Yo vengo a decirte esta mañana: ¿qué tú estás haciendo delante de Dios? ¿Cómo tú estás viviendo ante Dios, bendito Dios? ¿Qué práctica tú estás practicando ante Dios? A veces nosotros alejamos de Dios. A veces nosotros abandonamos a Dios, bendito Dios. A veces nosotros apartamos, nosotros caímos, involucramos, bendito Dios. Pero nosotros nunca damos cuenta lo que nos lleva a vivir tal cosas. En los pecados que nosotros practicamos diario, bendito Dios, que nos causa las caídas. A veces hay personas que caen, que fallan. Uno dice: pero Dios mío, ¿qué está pasando? No, hay muchas cosas que practicamos diario que no agrada a Dios. Hay muchas cosas que estamos viviendo que no agrada a Dios. Por eso tenemos que tener, aleluya, la facilidad del espíritu de discernimiento para poder destinar las cosas en nuestra vida. Pero mismo así, Dios sigue